Hola, hola, buenas noches. Bienvenidas a un episodio más de Reposteras Pro. En este segmento yo te enseño herramientas prácticas para que puedas realmente hacer de tu trabajo en la repostería un trabajo profesional. Mi nombre es Susana Limiro, soy profesora de repostería brasileña y hoy yo te voy a mostrar aquí utensilios esenciales para que tu trabajo con la decoración de tortas sea realmente profesional. Hay una manera empírica de comenzar, hay una manera más básica de comenzar y por supuesto yo siempre les digo eso, no es necesario tener muchos implementos para comenzar en la repostería, pero aquí yo quiero traerte ahora una visión más profesional. Mientras más avanzas ahí en mientras más subes de nivel en la repostería, más conquistas clientes, más retadoras van a ser también las decoraciones de tus tortas. Y tener los utensilios correctos te van a ayudar mucho en el desempeño en la elaboración de esas decoraciones, ¿ya? Yo te voy a mostrar aquí todo lo que yo tengo, todo lo que yo realmente uso, lo que vale súper la pena. Puedes creerme que todo lo que está aquí son cosas que yo realmente uso, que hacen la diferencia al momento de poder decorar una torta. Si te gustó esa idea, si te gustó ese tema, entonces ya deja ahí tu corazoncito, deja tu corazoncito, deja tu like y comparte también ese video para que de esa manera podamos alcanzar a más personas que están en ese mismo propósito que nosotras de vivir de la repostería. ¿Está bien? Entonces, muy bienvenidas una vez más. Eres súper, súper bienvenida aquí. Personas de todos los países están aquí presentes. Colombia, Chile, Perú, Ecuador, México, Argentina. Me da miedo comenzar a decir y olvidarme alguno. Venezuela, países en Europa, Estados Unidos, todas ustedes muy bienvenidas. Yo sé que ustedes están ahí en ese camino y quizás no se habían dado cuenta de que cambiar ahí algún utensilio puede hacer total diferencia en la realización de algún modelo de decoración. No voy a hablar solamente aquí de la decoración, sino que también de todo el proceso de la elaboración de una torta perfecta. Entonces vamos a hablar ahí a partir del momento de la elaboración de las masas y también las decoraciones, ¿ok? Entonces vamos allá, vamos a comenzar entonces. Mira, por el lado de aquí tengo las batidoras. Como siempre digo, es posible comenzar con una batidora más económica, una batidora más casera, por así decir. Entonces aquí tengo una batidora de manos. He trabajado con batidora de manos por mucho tiempo, mucho tiempo. Son muy eficientes. Si tú buscas una marca, una buena marca, esa, por ejemplo, yo la traje desde Perú. Y es mi querida, me gusta mucho. Es de la marca Oster. No soy patrocinada ni nada de eso, pero si Oster me está escuchando ahí por si acaso, no hay ningún problema. Puedo recibir patrocinio. Mira, ¿por qué estoy hablando de la marca? Porque es una marca que yo he probado y sé que realmente es buena. No es de las más caras, es popular. Hay en varios países también, ¿no? Entonces yo sí recomiendo, es una buena marca. Pero, ¿qué es lo que sucede? Mientras más aumente tu producción, mientras más tortas tengas por hacer, menos una batidora manual te va a servir. Porque te vas a cansar mucho más y el tiempo que estás ahí teniendo que agarrar la batidora para batir esa masa, el tiempo que estás aquí podrías estar optimizando, realizando otra cosa, mientras que una batidora de pedestal está trabajando por ti. Entonces ahí yo paso para la batidora de pedestal. Mientras más producción tengas, más necesaria va a ser una batidora de pedestal para que justamente tengas la posibilidad de crecer en tu producción. Entonces, por ejemplo, si a un inicio realizas 2, 3 tortas por día, está bien, con una batidora de mano te va a abastecer, pero 4, 5 tortas diarias, o a veces, dependiendo de la persona, ya 2 tortas diarias ya va a ser mucho y va a tener problemas ahí con la mano. Batidora de pedestal
es muy, muy recomendable. Y ahí, por supuesto, hay muchas marcas. Yo tengo aquí una KitchenAid y es la mejor batidora que hay en el mercado. Esa no, sin ningún temor a equivocarme, es una batidora muy eficiente y muy duradera. Duradora, durable. Perdonen ahí si me equivoco en alguna palabra, pero la cuestión es que es una batidora que va a pasar de generación en generación. La vas a poder dejar de herencia para tus hijas, tus nietos. O sea, muy buena batidora, recomiendo. Como dije, la ventaja de una batidora de pedestal es que mientras más tortas tengas por hacer, más vas a necesitar optimizar tu tiempo. Entonces pones una masa para batir, pones los huevos para batir y vas preparando los otros ingredientes, vas preparando quizás el relleno, vas alistando los utensilios, ¿no? Los moldes, por ejemplo. Te va a ayudar a optimizar esa producción, además de que te va a ayudar también ahí en el peso mismo, ¿no? Te va a doler mucho menos el brazo. Entonces, sí recomiendo, una repostera profesional va a necesitar sí o sí una batidora de pedestal, ¿ok? Bien, voy a tratar de ir en el orden que estoy aquí, pero no es bien el orden de la producción mismo, ¿no? Pero mira, acá yo tengo mangas reposteras. Esas mangas no son bien un utensilio, pero no sé cómo decirles en realidad, pero pueden ser reutilizables o pueden ser desechables, ¿no? Hay de los dos. Incluso esas que son desechables pueden ser lavadas también. Por supuesto, vas a necesitar tener un cuidado especial, necesitas lavarla con un lavavajillas líquido. Esos lavavajillas en pasta dejan mucho residuo, entonces no recomiendo en ningún momento para ningún utensilio de repostería. Siempre recomiendo el lavavajillas líquido. Entonces ahí queda un tip más para ti. Puedes ir lavarla, secarla muy bien, no dejarla escurriendo. Jamás vengas con un trapo para secar la manga. Debes dejarla secar escurriendo todo el agua. Y sí puedes reutilizar. No hay ningún problema desde que haya sido bien lavada, bien higienizada, ¿ok? Y ahí, ¿por qué yo traje eso de aquí como una necesidad para una repostera profesional? Porque también va a facilitar mucho tu trabajo. Yo uso esas mangas para muchas cosas. Yo uso las mangas para poner el relleno a la torta al momento de armar la torta. Yo uso la manga para poner el chantilly, el super chantilly alrededor de la torta antes de poder alisar la torta. Y también uso la manga para usar las boquillas decorativas. Entonces te das cuenta que no es solamente para las boquillas, es para muchas cosas que facilitan mi producción, facilitan el proceso de producción de la torta entera. Entonces sí, es necesario para una repostera profesional, ¿ok? Y ahí, aprovechando que he hablado aquí de las mangas, voy a pasar a las boquillas. Puedes ver que yo tengo aquí varios modelos de boquillas. Y cuando yo estoy hablando para iniciantes, yo siempre digo, no necesitas comprar muchas boquillas. Comienza con una, con dos boquillas y ahí poco a poco vas comprando. Fue eso lo que yo hice. Pero, vuelvo a repetir, vas a avanzar de nivel. No vas a quedar en el nivel básico siempre. Entonces, vas a necesitar varios modelos de boquilla para que también cada vez tus decoraciones sean más variadas. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo. Y de cada una de esas, la mayoría yo tengo 2 o 3 del mismo diseño también. Entonces, esa de aquí es la más común y la principal, la primera que vas a comprar es la 1M de Wilton. Quizás vas a encontrar ahí de otras marcas, va a tener otro nombre, no hay ningún problema. Lo importante es que sea ese diseño que es el clásico, es el diseño que vas a hacer los rosetones, súper clásico ahí para la decoración de tortas, ¿ya? 1M de Wilton. Y ahí, algo que yo quiero recomendar también. Si ustedes se dan cuenta, esas de marcas más conocidas,
ellas no tienen ninguna unión, o sea, es una pieza única, es una sola pieza, no tiene uniones. Y esas que son, aquí tengo una que es como que, no sé qué nombre darle, pero no es de marca conocida, es más local, por así decir, de una producción local. Esas tienen uniones, o sea, el metal vino aquí, aquí, y hay una unión hecha ahí con, ¿cómo se llama eso, amor? Soldadura, con una soldadura. Entonces, detrás de cámaras, ustedes saben, siempre está ahí mi esposo, normalmente leyendo sus comentarios, interactuando con nosotras, ¿no? Entonces ahí esas boquillas que tienen esa unión van a dejar una marca en el diseño que estés haciendo. Entonces yo recomiendo que si vas a invertir en una boquilla, invierte en una que no tenga uniones. No es necesario que sea de la marca más cara, pero que sea una que no tenga uniones aquí de soldaduras, marcas de soldadura, ¿ok? Entonces ahí la 1M, la 1A, que es esa simplemente redondita, pero que ayuda muchísimo también en muchas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, para poner el relleno de una manera uniforme, poner siempre la misma cantidad de relleno, poner también el super chantilly alrededor de la torta. Si aún no tienes práctica y quieres poner con la boquilla, es esa la boquilla que vas a utilizar, la 1M de Wilton. Puede ser de otra. Y ahí voy a pasar un poquito más rápido y les voy a explicar la función, pero un poquito más rápido sin detenerme mucho. Esa es una boquilla estrella, la numeración es la 4B, y ahí me gusta tener variaciones de tamaños del mismo diseño. Eso ayuda a tener una decoración más dinámica. Por ejemplo, si yo quiero hacer rosetones, yo voy a hacer uno grande y otros más pequeñitos ahí cerca, y va a traer un movimiento a la decoración y es hermoso, fascinante eso. Entonces yo tengo esta, que es la 4B, y variaciones más pequeñas, que esa es la 21, también de la marca Wilton, la 21. Esa no es de Wilton, es de la marca Ateco. Yo no sé si será una marca peruana, pero compré ahí en Perú. También es buena, no tiene uniones, muy buena marca. Es Ateco, número 16, ¿ya? También es una boquilla estrella, pero más pequeñita. Y tengo aún más pequeñita con el mismo diseño, que es el número 13. Boquilla estrella también, más pequeñita, número 13. Y de esa boquilla, la 1A, que es la redonda, yo también tengo tamaños más pequeños. Entonces tengo aquí el número 10. Todo eso pensando en nuestras decoraciones que van a ser más elaboradas. Esa de aquí es el número, creo que es el 4, si no me equivoco. Esa de aquí no tiene el número grabado, pero creo que es el número 4, y tengo el número 3 también. Entonces, es muy interesante tener varios tamaños. Aquí de ese lado yo tengo las boquillas que son para hacer hojas. Esas boquillas son muy interesantes de tener, y hay dos diseños aquí, dos modelos de hojas. Esos dos son el mismo diseño, pero en tamaños diferentes. Ya él tiene así como una forma de una letra M, parece una letra M. Esa me va a hacer un tipo de diseño de hoja, y esa otra aquí, que es como una letra V o B chica, esa va a dar otro diseño de hoja. Entonces ahí me parece interesante tener las dos. Me parece muy interesante tener los dos modelos, porque de acuerdo al diseño que quieras hacer, va a combinar más uno u otro modelo de hoja, ¿ok? Aquí tengo las boquillas que son de pétalos, o sea, para cuando quieres realizar ahí alguna flor, hacer pétalos para formar una flor. Y también hay varias formas. Esa forma que es como una media luna, ¿no? Que es así dobladita aquí.
ella me va a dar un pétalo así como que en una forma así más de concha, más cerradita. Y esa otra que deja el pétalo más abierto. De esa yo tengo dos tamaños. Es la 126, esa recta, y la más pequeña es la 103. Las dos son de Wilton también. Y esa que tiene la dobladito como concha es la 123. 123. Las de hoja, no dije el número. Las de formato de hoja, aquí yo tengo la 352, pero no es de Wilton, es de Ateco. 352, esa de letra V. Y aquí la 69 y la 66, que es el modelo de M, letrita M. Y ahí yo tengo también una bailarina de dedos o de mano, que me va a servir justamente para hacer esos pétalos, para formar las flores, utilizando la boquilla de pétalo. Y ahí yo voy a hacer un pétalo, giro la bailarina, otro pétalo, y ahí después saco esa flor y la pongo sobre la torta. También es indispensable, muy, muy difícil hacer flores sin esa bailarina de mano. Créanme, porque yo me resistí en comprar esa cosita por mucho tiempo y después cuando decidí comprar fue una solución a muchos problemas ahí. Muy bien, entonces, aprovechando que estamos aquí al costadito de las boquillas, tengo los termómetros. Termómetros también van a hacer una gran diferencia en el tipo de repostería que estás haciendo, en el tipo de elaboración de tortas que estás haciendo. Porque, por ejemplo, para hacer un caramelo, yo necesito saber cuál es la temperatura correcta de aquel caramelo. Para hacer una escultura con isomalt, yo necesito saber la temperatura que el isomalt está llegando, porque si no, mi isomalt se va a derretir mucho más rápido, no va a tener estabilidad. Para hacer un super chantilly, yo necesito saber la temperatura que la crema está antes de batir. Entonces, sí necesito termómetro. Termómetros también son para una repostera más profesional, que ya tiene más dominio de lo que está haciendo y está creciendo en nivel de su producción de tortas decoradas. Yo tengo aquí ese que es de brocheta, creo que le dicen, que es ese palito que va a ser introducido a la preparación y de ahí me va a dar la medida. Y ese que es a láser. Es práctico, muy, muy práctico de utilizar, pero la desventaja es que solo va a medir la temperatura superficial, no me va a medir la temperatura ya del fondo. Entonces quizás pueda haber ahí una diferencia entre esas dos temperaturas. Yo recomiendo tener los dos si puedes. Si no puedes tener los dos, comienza con ese, ¿ya? Comienza con ese que te va a ayudar mucho más, ¿ok? Y ahí vamos a venir aquí por ese, al costado también de los termómetros, yo tengo los aerógrafos. ¿Por qué digo aerógrafos en plural? Puedes ver que yo tengo varios aquí. Yo tengo 5 aerógrafos aquí en total. ¿Por qué tantos aerógrafos? ¿Necesito tantos aerógrafos para comenzar? Para comenzar, no. Pero para ser más profesional es mucho mejor para ti, para tu ritmo de producción, que tengas más de uno. Por lo menos 3 o 4 es mi recomendación. ¿Por qué? Mira ese de acá, cómo está. ¿Ves que está bien manchado, bien oscuro? ¿Por qué? Yo lo utilizo para colores oscuros. ¿Puedo lavar ese aerógrafo y usar con otros colores? Puedes, por supuesto que puedes, pero es lo que yo digo del tiempo de producción, de optimizar el trabajo. Estamos aquí haciendo las cosas de una manera más profesional, creyendo que tenemos mayor cantidad de tortas por realizar. Entonces, vale mucho la pena en vez de tener que, a veces, por ejemplo, quieres hacer con 2 colores la misma torta. Entonces, hacer un color, lavar y hacer otro color va a ser más complicado para ti. Entonces, yo recomiendo tener uno para colores oscuros,
para cuando es nácar diluido con algún alcohol, color oscuro. Uno para colores claros, colores más claros. Otro para brillo comestible oscuro. Aquí no es el nácar diluido, es el brillo oscuro. Y ahí cuando estamos hablando de brillos, sí o sí yo te recomiendo tener uno para el oscuro y otro para el claro. Acá yo tengo para el brillo color claro. ¿Por qué? Porque aunque lo laves, va a quedar un residuo, va a quedar uno o otro puntito de brillo del oscuro y cuando quieras utilizar en el color claro, va a salir aquel color rojo en medio del blanco o azul en medio del blanco. Y ahí no te va a gustar. Entonces yo recomiendo uno para brillos color oscuro y uno para brillos colores claros, ¿ok? Y ahí yo tengo uno aquí también, uno más, que es el que yo normalmente utilizo para el color dorado, porque es un color que yo uso mucho. Entonces tengo uno para el color dorado, pero por supuesto podría ser aquí también plateado o un rose gold. Puedo mezclar aquí también, solo que les muestro porque yo tengo esa cantidad aquí. Muy bien, vamos a continuar aquí. Ya les expliqué acerca de las mangas. Aquí yo tengo un silpat. ¿Qué es un silpat? Es un tapete de silicona. ¿Para qué vas a necesitar una silpat, un tapete de silicona? Vas a necesitar principalmente para hacer esculturas con chocolate, con isomalt, con papel de arroz. Esa cosita maravillosa aquí te va a posibilitar hacer todos esos trabajos sin ningún problema, sin ningún dolor de cabeza, sin ningún temor de que al momento de sacar se rompa. ¿Por qué? Porque se suelta muy fácilmente. Y además de que también es horneable. Entonces yo puedo, por ejemplo, hacer macarrones, puedo hacer suspiros y puedo llevar a hornear encima aquí de ese silpat, de ese tapete de silicona y me va a dar un resultado excelente. Una vez más, eso es para ir optimizando ahí el nivel de tus trabajos, de tus decoraciones. Aquí yo tengo también un nivelador de tortas que quien me conoce de más tiempo sabe que yo no corto de ninguna manera, no corto mis tortas con cuchillo. Con un nivelador de tortas yo tengo la posibilidad de tener todas las capas de torta del mismo tamaño exactamente. Y de esa manera el armado de mi torta va a quedar mucho más perfecto. Y si yo tengo todos los niveles, todas las capas bien rectita, cuando yo arme la torta también va a quedar bien rectita. ¿Sabes cuando armas una torta y queda medio ladeada? Queda medio así hacia un ladito. Es porque algún ladito de aquel disco no quedó de la misma altura. Quedó un poquito más alto, un poquito más bajo. Y ahí va a quedar una torta un poquito chueca. El nivelador de tortas te va a quitar ese problema y es un utensilio que no cuesta mucho, vale mucho la pena invertir. Y ahí tengo aquí también una rejilla. Siempre es importante utilizar una rejilla para enfriar nuestras tortas, enfriar las masas de la torta después de hornear. Sobre una rejilla es siempre lo ideal. Puedes hacerlo con una rejilla del horno, puedes. Pero aquí te estoy mostrando cómo son las que tenemos ahí propias para ese uso, ¿ok? Y ahí llegamos aquí a una de las estrellas de todo lo que yo te estoy mostrando aquí. La bailarina, o sea, la base giratoria para decorar tortas. Ese utensilio aquí va a hacer total diferencia en las tortas que vas a decorar, en las tortas que vas a alisar principalmente. Como yo digo, para comenzar, puedes comenzar con una de plástico. Puedes comenzar hasta con un plato de microondas, con la base del microondas. Puedes comenzar de esa manera, pero para profesionalizarte necesitas una bailarina que tenga un buen desempeño. Y cuando yo hablo de un buen desempeño, significa que ella va a tener una torta sobre ella que tiene un buen peso y aún así va a tener un giro constante,
um giro fluido, ¿sí? Quando eu tenho uma bailarina que não gira fluidamente, ou seja, que ela hace isso, se detiene, cada ratito ella se detiene, cada vez que ella se detenga, el filo de mi espátula va a marcar la torta, va a marcar la crema que yo esté decorando. Entonces, ella va a hacer, va a quedar llena de dientecitos. Pero si el giro es fluido, no hay eso, mira, está fluido. Está fluido, 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 fluido. Y ahí la torta queda bien pareja, bien prolija, bien perfecta esse alisado. Muito importante. Há vários materiais. Essa é a que eu tenho aqui. A base é de acero e aqui o plato, por assim dizer, é de vidro. Pero há muitas outras que são totalmente de acero. Ou seja, há muitos materiais, pero lo importante é que tenha esse giro fluido. Prueba antes de comprar. Já pide a la persona en la tienda que te haga una prueba, que ponga ahí cosas pesadas encima y haces la prueba del giro. Vas a ver que va a hacer total diferencia en tus decoraciones, ¿ok? Otra cosa aquí que es principal de todo es la balanza. Hasta traje aquí también un vaso medidor y cucharas medidoras, pero para profesionalizarte, para que todas tus preparaciones tengan el mismo padrón, para que sea un estándar perfecto de calidad, vas a necesitar utilizar la balanza. La balanza es el único instrumento aquí, el único utensilio que te va a dar la precisión necesaria para hacer tortas perfectas. Aquí, algunas cucharitas, por ejemplo, van a tener una medida diferente aquí en Brasil y otra en Perú, otra en Chile, otra en Ecuador. Entonces, de verdad, chicas, vaso, cucharitas, nos sirven por un tiempo, pero después necesitamos la balanza sí o sí. Si ustedes conocen aquí mis recetas, van a ver que yo no uso ninguna receta con vasos y con cucharas. Quizás las más antiguas, cuando comencé a hacer videos, vas a encontrar alguna cosa ahí con vasos y cucharas, pero las demás están todas con gramos, todas en gramos, todas pesadas en la balanza, para tener ahí un estándar bien definido, ¿ok? Vamos para las espátulas. Tengo aquí varios modelos de espátulas también. Principal es la alisadora. La espátula alisadora, una espátula recta, con un ángulo aquí de 90 grados. Va a quedar aquí bien rectita con la base de mi bailarina y con la torta. Eso es muy importante para poder tener el alisado perfecto. Yo recomiendo esas que son de metal, dan un aspecto más bonito a la decoración, dan un alisado más perfecto, pero las de plástico también son buenas, puedes utilizarlas también, ¿ok? Y ahí también las de diseño, las scrappers o con texturas. Recomiendo que ustedes tengan por lo menos ahí unos 3 diseños diferentes. Essas minhas vienen con un diseño en cada lado, entonces con solo 2 espátulas ya tengo 4 diseños. Pero por supuesto puedes tener muchos más, ¿no? Pero sí es importante tener esas espátulas con diseño porque ellas traen un nuevo aspecto a una decoración que quizás sería la misma decoración, pero ahí con ese diseño de la textura de la espátula ya traes otro aire a esa decoración que estás haciendo, ¿ya? Sí es importante tener. Y ahí, hablando todavía de espátulas, están nuestras espátulas de codito o la espátula de ángulo. Súper importante. No vas a lograr un buen alisado aquí en la parte superior sin esa espátula de ángulo. Con la espátula recta, esa de aquí, por ejemplo, es posible también, pero es más difícil, ¿ya? Es muy grande, vas a necesitar un mayor manejo ahí de la mano. Yo prefiero muchísimo esa de ángulo. Essa espátula aqui recta, quando tu estás alisando uma torta mais grande, por exemplo, vas a estar chocando aqui tu mano, tus dedos, la base de
el mango de la espátula vai estar chocando a torta. Em cambio, aqui com a de ângulo, não, porque tu mano está arriba e aí a espátula está aqui abaixo. Esse trabalho vai ser muito mais fácil. Então, recomendo ter uma pequena e uma mais grandecita, para dependendo aí do tamanho de tu torta, ok? E falando todavia de espátulas, tenho as espátulas de desenhos. Está muito de moda fazer esses trabalhos mais artísticos em las tortas. Então, flores ou quizás aí uma mancha, não, em la torta, assim, passando a espátula, fazendo o desenho da espátula. E aí essas espátulas artísticas, assim, que são mais delgaditas, ou com uma ponta mais redondita, a ponta mais fina, ou mais quadradita, são espátulas que te vão ajudar muito a fazer desenhos mais modernos. Então, sí, recomendo que vocês tenham também um juego de esos, que tampoco não cuesta muito caros. Vocês podem encontrar aí dentro del internet mesmo. Puedes buscar espátulas artísticas para decoração de tortas. Algo assim vas a encontrar. Ou também las puedes encontrar em casas de materiais para artesanía. Já pode ser espátulas para pinturas de quadros, de tela, pinturas de quadros. Puedes usar essas espátulas também, que são maravilhosas, ok? Bem, brochitas também. Dentro aqui do aspecto da decoração estão nossas brochas também. Sempre recomendo ter uma dessas, que são bem suavecitas, que são aí para pintar, por exemplo, chocolate, não? Para hacer uma escultura de chocolate em dourado. São essas brochas aqui, que são as mesmas brochas de fazer maquillaje, para ponernos el rubor, el blush, para ponernos el polvo. Então, essas brochas são perfeitas para isso. Por supuesto, vai estar separada solo para o uso aqui de tu repostería. E aí, recomendo ter uma que seja bem chiquitita, uma bem chiquita, bem delgadita, para hacer detalles, pintar os bordecitos com dourado, e umas assim, mais planas e mais grandes, quizás para hacer um desenho mais grueso, assim, como dices esse nome? Uma pincelada. Fazer uma pincelada assim com um color dourado, por exemplo, queda muito moderno também. Ok, chicas? Mira, já casi vamos terminando aqui, pero algo muito básico que todos ustedes van a tener, pero que tengo que mencionar aqui, porque são muito importantes. Colador e tijeras. Ambos também devem ser de uso exclusivo de tu cocina, de tu repostería, ¿ok? Colador sempre para cernir aí nuestra harina, nuestro cacao. Sempre é importante para sacar los grumitos. E tijera, cortar cajas, cortar la punta de la manga repostera. Vas a necesitar tijeras todo el tiempo, ¿ok? Batidor de manos e espátulas miserables ou espátulas de silicona. Também é indispensável, já? Batidores de manos são muito buenos para integrar aqui uma harina a uma massa mais leve. Quizás estés preparando, por exemplo, um batido liviano. Vas a necessitar integrar a harina com a mano. E aí, vas a necessitar um de esos. E também me gusta muito esses que têm uma coberta aqui de silicona para poder alisar mis rellenos. Quando hacemos relleno e queda com algumas pelotitas, com esses batidores aqui cobertos com silicona, eu posso ir e bater super rápido dentro de minha olla e deshacer todos os grumitos. É indispensável. E aqui as espátulas também, os miseráveis, para ajudar-nos a raspar bem o fundo, a fazer aquele brigadeiro que vocês já conhecem de la repostería brasileña. Hacer los rellenos es indispensable un miserable, una espátula de silicona. Y ahí yo recomiendo tener un lado redondito y el otro recto para poder ir a todos los laditos. Y también es bueno tener de diferentes tamaños, más pequeñitas, más grandes. Ustedes no se imaginan cuánto uso esa pequeñita. Me ayuda un montón en muchas ocasiones, entonces es muy bueno. Una brocha também de silicona. A brocha te vai ajudar a untar os moldes, vai ajudar a hacer incluso decorações com chocolate,
va a ayudar a hacer decoraciones sobre el Super Chantilly. Incluso la semana pasada les enseñé una decoración entera, solo utilizando esa brocha aquí. Súper necesaria también. La mía es de silicona, me gusta mucho la de silicona, es más fácil de limpiar también, de lavar, pero puede ser también la otra que es con cepas naturales, así también puede ser. Lo importante es que si son cepas naturales, cerdas naturales, no pueden ser las que se sacan, las que sueltan pelitos. Tienes que estar atenta a eso, tienes que ser bien firmes, ¿ok? Muy bien, tengo aquí el acetato. Quien me conoce de más tiempo sabe que yo siempre armo mis tortas dentro del acetato. Y esa es una de las cosas principales para dejar mi torta bien rectita y tener un acabado más profesional. Si yo armo mi torta dentro del acetato, yo voy a tener una torta así bien parejita y que me va a ayudar mucho a la hora de decorar. Entonces yo sí recomiendo. ¿Qué es un acetato? Un acetato es un plástico, ¿ya? Es un plástico como esos de micas, las micas para los libros, las capas de los libros, o las botellas de gaseosa, son de ese material, pero lo vas a encontrar en tiendas de repostería o en papelerías quizás, ¿ya? Y ahí vas a cortar del tamaño que necesitas y de esa manera te va a ayudar un montón también. Tengo aquí las botellitas para humedecer las tortas. Puedes hacer con una cuchara, puedes hacer, pero como aquí yo te estoy hablando de una manera más profesional, eso de aquí te va a ayudar mucho también a optimizar tu proceso de armado de las tortas. Tengo esa aquí más común, que es como las botellitas de salsa, ¿no? De mayonesa, de ketchup, y ahí sirve un montón. Yo usé de esas por años. Pero tengo esa de aquí también, que tiene aquí la tapita como si fuera una ducha, ya que sale así como ducha, ya sale ay, mi amor, varios chorros al mismo tiempo. Entonces ayuda mucho también ese tipo de aquí. Si tú encuentras ahí, lo puedes encontrar quizás en internet también. Es muy útil de esa manera. Muy bien, y para terminar, por supuesto, tenemos aquí los moldes. Yo recomiendo siempre que ustedes tengan moldes que sean de aluminio cepillado, ¿ya? Es un aluminio cepillado, son los más económicos y son los mejores también. Tienen mejor conducción de calor, o sea, van a transmitir el calor del horno de una manera más uniforme a tu torta, a la masa que estés horneando. Y también no pegan la torta. Hay otros materiales de aluminio liso, de aluminio pulido o quizás de teflón que sí pegan la torta y la queman y es un desastre. Pero esas de aquí son las más comunes, las más baratas y las mejores también. Te recomiendo que sean de esas. Y ahí los tamaños, yo recomiendo tener por lo menos aquí esos 5 tamaños, ¿ya? La de 25 centímetros de diámetro, 20 o 21, 15 o 16, 12 centímetros y 8 centímetros, que son las que es la que utilizamos para los bento cakes, ya esas lunchbox cakes, las mini tortitas, ¿ok? Son los tamaños principales que yo te recomiendo tener. También podrías aumentar aquí el de 30 centímetros si es para hacer tortas de 5 pisos, por ejemplo, 4 o 5 pisos. Entonces es bueno tener ahí la de 30 centímetros de diámetro. Bien, chicas, como les dije, todo eso de aquí no es para un nivel básico, ¿ya? En nivel básico vas a comenzar con menos cosas, vas a comenzar con uno, con otro, pero para profesionalizarse, que es aquí la intención de ese cuadro, de ese programa, ustedes van a necesitar sí tener más utensilios, diferentes utensilios, más que uno de cada tipo. Y ahí por eso yo quise traer aquí esa explicación y mostrarles todo lo que ustedes realmente van a poder utilizar
en la elaboración de sus tortas decoradas para que queden perfectas. Espero que te haya gustado ese contenido, espero que te haya gustado el video. Deja tu comentario aquí abajo, cuéntame qué te pareció, si te ha gustado, si tienes algunas de esas cosas, cuéntame cuál es tu objetivo. Escríbeme aquí abajo, cuál es el siguiente utensilio que quieres comprar de esos que te presenté aquí ahora, ¿ya? ¿Cuál es el que miras ahí en tu producción y dices, ese aún no tengo y me urge, es necesario, voy a buscar, es mi próxima meta, mi próxima compra, ¿ya? Escríbeme ahí en los comentarios, déjame también tu like, tu corazoncito, me ayuda mucho y comparte ese video también para que otras personas también puedan llegar a verlo. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Es un placer, una alegría estar aquí con ustedes siempre y te espero en el siguiente video, aquí siempre en el mismo horario, los días martes y jueves estamos aquí con ustedes. Muchas bendiciones y te veo pronto. Chao, chao. Y si te ha gustado ese video, no te olvides de dejar tu like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que de esa manera no pierdas ninguno de mis nuevos videos.